Bien, hermosa, muchas gracias. Me siento muy contenta de poder contribuir a esta iniciativa de esta amada red de Sociocracy for All, y poder desde las comprensiones, tanto de practicar la comunicación no violenta y practicar la sociocracia, esos puntos en común que pueden contribuir a las organizaciones a las que pertenecemos, sean organizaciones familiares, autoorganizadas, empresas, el gobierno, lo que sea, pero en fin son los espacios donde las relaciones humanas nos vemos convocadas a contribuir. Entonces, pues la charla del día o este espacio de media horita eh, está denominado Recupero mi poder con la comunicación no violenta y lo comparto con la sociocracia. Quiero verificar si me están escuchando bien. Bien, listo. Entonces, pues vamos a arrancar. eh, y me gustan las preguntas detonadoras para abrir este espacio. Entonces, las preguntas que yo traigo y que vamos a responder durante este encuentro son las siguientes. ¿A qué poder me estoy refiriendo cuando estoy hablando de recuperar el poder y después poderlo compartir? ¿A qué poder me estoy refiriendo? ¿Cómo he perdido mi poder? De ese poder al que me estoy refiriendo, ¿cómo lo he ido perdiendo? ¿Cómo lo puedo recuperar? Y además, al recuperarlo, ¿cómo lo puedo compartir desde la libertad, la autonomía y la confianza? Y entonces estamos en tiempos de cambio donde nos está pidiendo el mundo y la vida podernos articular, podernos hermanar, podernos reconocer desde nuestros dones y talentos, y para eso necesitamos encontrar los puntos en común donde nos podemos conectar. La comunicación no violenta es una herramienta fantástica para comprender muchísimas cosas en la forma de habitarnos como seres humanos de forma individual, o sea, habitarnos a nosotros mismos y habitarnos en relación con otros. Y la base o la estructura fundamental de la comunicación no violenta es el cambio de paradigma. Entonces voy a describir este cambio de paradigma con un ejemplo para que nos quede mucho más claro cómo sería desde la mirada organizativa también. Tengo aquí una imagen de dos personas, de dos hombres, que yo los he denominado Carlos, que Carlos es el de la camiseta amarilla, y Luis, que es el del pantalón verde. Carlos y Luis son compañeros de trabajo y en este momento tuvieron un conflicto porque hubo una entrega de un trabajo que Carlos tenía que hacerle a Luis y no se lo hizo a tiempo. Entonces, vamos a recorrer este ejemplo desde el paradigma de la dominación y desde el paradigma de la colaboración. La comunicación no violenta nos invita a hacer este tránsito entre paradigmas, porque la forma, así como nos lo dijo Nora hace un ratito en el espacio anterior en el que estábamos, realmente la forma en que la sociocracia puede llegar a contribuir a las organizaciones es desde que el individuo asuma el cambio al que se está enfrentando. Y este cambio se requiere que se haga desde el sistema de creencias y las bases fundamentales culturales que han construido nuestra historia. Entonces, para que nos podamos entender, vamos a trabajar con el ejemplo. Entonces, tenemos Carlos y Luis, compañeros de trabajo. Carlos camiseta amarilla, Luis pantalón verde. Y Carlos debía entregarle un trabajo a Luis que no se lo entregó a tiempo. Desde el paradigma de la dominación, nosotros pensamos o estamos culturalmente fundamentados en que nacemos incompletos, deficientes
y requerimos sistemas de control que nos ayuden a corregir y dominar esa naturaleza indeseable con la que nacimos. Desde el paradigma de la dominación también atribuimos las causas de los conflictos a una actitud equivocada del adversario. También tenemos entonces desde ese pensamiento, esa actitud equivocada del adversario, entonces nuestros comportamientos están basados en pautas de defensa, huida o ataque. Y entonces generamos críticas, juicios, suposiciones, condenas y demás. Y cuando actuamos desde ahí, el impulso para reparar o el impulso para actuar también surge del miedo, la culpa, la vergüenza. Y entonces generamos jerarquías, la cultura generó jerarquías que dicen que como tenemos una naturaleza indeseable y que necesita ser corregida, entonces hay unos que van a establecer el poder y esos son unos pocos y desde ese poder el resto vamos a ser, desde el paradigma de la dominación se describen como esclavos, como personas que necesitan ser controladas por alguien, por una fuerza, y que esa fuerza o esa jerarquía está diciendo que mires afuera de ti, que el problema está afuera de ti, que tú no tienes responsabilidad sobre lo que está pasando y que como está fuera de ti, entonces los comportamientos deben ser premiados o deben ser castigados. Y deben ser premiados o castigados por leyes, por sistemas educativos, por sistemas de salud, por sistemas políticos, por sistemas militares o por todo el sistema laboral también en el que nos encontramos. Entonces vamos a ir a nuestro ejemplo de Carlos y Luis. Entonces, cuando Carlos deja de entregarle a Luis el documento, desde el paradigma de la dominación, el comportamiento de Luis es generar esos juicios y empezar a decir, Carlos, como siempre, retrasándose para entregar las cosas, Carlos, en esa actitud de pereza con la que llega a la oficina. Entonces, yo tengo que pasarle un memorando, un documento a Carlos que diga que si no entrega las cosas en menos de 24 horas, va a ser amonestado con ¿cómo se dice? Como una falta dentro de su hoja de vida. Y entonces, cuando Carlos recibe esa carta enviada por Luis, Carlos va a actuar desde la culpa, el miedo o la vergüenza, ¿sí? Y entonces se va a acercar, en este caso, Carlos, que es el de la camiseta amarilla, está con los brazos cruzados, absolutamente cerrado, y ese comportamiento es un comportamiento de defensa. Y ese comportamiento de defensa está inspirado desde cualquiera de esos tres. Yo me puedo sentir culpable y desde sentirme culpable me puedo defender atacando o simplemente cerrando toda mi posición corporal para no establecer comunicación porque estoy siendo juzgado. Y aquí, como Luis, no se los expliqué, pero Luis tiene un rango más alto que Carlos, entonces Luis tiene la potestad de poder castigar o premiar a Carlos. En este caso lo está castigando, entregándole su memorando y diciéndole, en tu hoja de vida va a aparecer una amonestación que dice que, Carlos, tú eres una persona incumplida y incumplida e irresponsable. Bien. Desde el paradigma de la colaboración al que nos está llevando la comunicación no violenta o la invitación a la que nos lleva la comunicación no violenta es la siguiente. En vez de pensar que nosotros nacemos con algo deficiente, que necesita, con una naturaleza deficiente o indeseable, que necesita ser corregida y necesita estructuras externas que ejerzan ese poder para corregir esa naturaleza,
nos invita a reconocer que cada quien, cada persona, hacemos lo mejor que podemos con la información y los recursos con los que contamos. También nos invita a reconocer que podemos cultivar y promover el dar y el recibir de manera compasiva. Eso quiere decir que todos queremos contribuir, enriquecer y cuidar la vida propia y la de los otros. Y entonces nuestro impulso para actuar no parte desde enjuiciar, criticar, suponer, y tampoco desde la culpa, el miedo, la vergüenza, sino desde la corresponsabilidad de aceptar las necesidades que estamos atendiendo o dejando de atender, los sentimientos o emociones que están presentes frente a las situaciones, aprender a describir hechos, evitando los juicios y las suposiciones, y aprendiendo a hacer peticiones o generando estrategias o acciones que contribuyan a atender esas necesidades. Entonces vamos nuevamente con nuestro ejemplo de Carlos y Luis. Entonces nuevamente vamos a recordarlo. Carlos dejó de entregarle un documento a Luis. Carlos es el de la camiseta amarilla. Y Luis es el jefe y está enojado porque no recibió el documento a tiempo que necesitaba recibir. Desde el paradigma de la colaboración, lo primero que hace Luis, en vez de generar un juicio, es aprender a preguntar, ¿sí? Y entonces, como lo que nos impulsa es la compasión más que el premio y el castigo, entonces, en vez de que Luis genere críticas que le justifiquen su imaginario sobre Carlos, que digan que es que Carlos es así o así, Luis lo que va a hacer es preguntarle a Carlos qué fue lo que pasó, por qué está incumpliendo. Y le va a informar además el impacto que tiene para él el haber recibido el no haber recibido el documento. Entonces le va a hablar al nivel de los sentimientos y le va a decir, Carlos, en este momento me estoy sintiendo enojado, me estoy sintiendo frustrado, me estoy sintiendo incómodo porque te comprometiste a entregar un documento y el documento te comprometiste en tal fecha. Entonces la información describimos las situaciones no desde el juicio, sino desde el cuándo, el cómo, el dónde, quién, ¿sí? Entonces te comprometiste a entregar el documento tal día, no lo hiciste, te escribí, no respondiste, entonces en este momento me estoy sintiendo así. Y me gustaría saber qué es qué fue lo que pasó. Y allí, entonces, el impulso parte de la curiosidad y la apertura a entender qué fue lo que llevó a Luis a comportarse como se comportó, partiendo no de que debe ser, del que ay, se me fue la palabra, de que su comportamiento es indeseable porque sí, sino de que desde esa actitud, desde ese comportamiento, él estaba contribuyéndole a la vida de alguna manera. Es posible que no haya entregado el documento a tiempo porque haya tenido una situación personal que le haya impedido poderlo lograr. Y no se justifica el hecho del incumplir, pero lo que estamos partiendo es de evitar enjuiciarlo para aprender a acercarnos a preguntar, porque lo más importante desde la comunicación no violenta es la conexión entre las personas. Y lo mismo es para la sociocracia. Si las personas no están conectadas y no estamos compartiendo propósitos o miradas hacia el mismo lugar donde podamos contribuir a nuestras necesidades, entonces lo que va a pasar es que vamos a generar grandes brechas y pues una desconexión permanente. Bien, para poder entonces a este tránsito de paradigma, necesitamos identificar los recursos internos y los recursos externos con los que contamos. ¿A qué nos referimos entonces con esto?
Los recursos internos tienen que ver con todos los potenciales o todos los talentos con los que cuento que me van a permitir enfrentarme a las diferentes situaciones. Entonces, uno de los recursos internos con los que invitamos y yo he visto así como que es una constante y una permanente en las personas que hacemos parte de estos escenarios de tránsito, de compartir el poder y de empoderamiento mutuo, es la capacidad de la autorreflexión y el autoconocimiento, o sea, la capacidad de hacernos cargo de nuestras emociones, de revisar lo que estamos pensando, de estar muy atentos a lo que estamos comunicando, de poder darnos tiempo para reflexionar sobre nuestro impacto en nosotros mismos y en los otros. También una gran capacidad de flexibilidad, entender que en el cambio vamos a encontrar momentos de incertidumbre y desde allí pues necesitamos desarrollar esta capacidad de flexibilidad y adaptación. También se requiere una alta dosis de vocación y de pasión en lo que estamos haciendo, porque al estar en un cambio de paradigma, nos vamos a enfrentar a momentos en donde vamos a encontrar barreras y la vocación y la pasión nos va a dar el impulso para podernos mantener más allá de nuestros propios, sí, de lo que nos estábamos imaginando. También otro de los recursos internos que yo he reconocido es tener una confianza y una certeza de que es posible, porque estamos siendo contenidos y sostenidos por algo más grande, ¿sí? Que no estamos solos, que hay una energía que nos contiene y entonces cuando en el ejemplo que nos dio Nora hace un ratito, un colegio se está lanzando a hacer la práctica de sociocracia y en ese colegio solo son los padres y están diciendo no sabemos cómo hacerlo con los docentes, ¿cómo lo hacemos? Ahí hay una confianza y una certeza de cuando se lanzan de que es posible y que hay una fuerza más grande que la representa, la energía unida entre todos, más la energía de la vida que está allí diciendo sí, adelante, vamos que lo vamos a poder lograr. También uno de los recursos internos es aprender a renunciar. Y renunciar implica que hay cosas en las que no vamos a volver a pasar. Renunciar a ciertas posiblemente relaciones que ya no contribuyen a lo que en algún momento queremos renovar, renunciar a ciertas comodidades o a ciertas cosas, objetos que consideramos que ya no necesitamos, renunciar a diferentes cosas, entonces a abrirnos a la renuncia como parte de la práctica de nuestros recursos internos, que esta es la invitación también a desapegarnos de las cosas, de las relaciones y estar presente en momento a momento. Y tener una alta dosis de curiosidad y aprendizaje, porque como estamos en cambio, si nos agarramos de nuestro sistema de creencias como lo más seguro para poder actuar y nuestro sistema de creencias está desactualizado en el tránsito del cambio de paradigma, entonces nos vamos a cerrar y nos vamos a negar la posibilidad de poder dar el salto. Entonces, para eso necesitamos vernos como se ven los niños o como nos ven los niños, con curiosidad y aprender a preguntar. La forma de vivir la curiosidad es a través de las preguntas más que de las afirmaciones o declaraciones ya precisas, únicas y incambiables. Y de los recursos externos con los que contamos, entonces está nuestra familia, que es tanto la familia nuclear, o sea, si tenemos hijos, nuestra pareja, o si compartimos con en casa con los abuelos, o no sé qué, y la familia extendida, tíos, primos, la familia es un recurso interno porque nos ayuda a recordarnos quiénes somos y nos ayuda también a recordar para qué estamos en esta existencia. Y aquí en la familia también está la comprensión de la ancestralidad de los ancestros, de la memoria de los territorios. La pareja es un gran recurso externo, la pareja ayuda, nos apoya a poder procesar muchísimo de lo que en este cambio de paradigma estamos viviendo.
y podernos apoyar mutuamente en ese cambio. La educación, abrirnos a espacios de aprendizaje constante para poder renovar nuestro sistema de creencias, apoyarnos en redes, amigos, vecinos, en todas estas fuentes de inspiración constante para poder acompañarnos a contribuir juntos a la vida. También el dinero es un recurso que nos permite poder cumplir, pues acercarnos a los propósitos que tenemos y las conexiones, los contactos, aprender a tener una muy buena base de contactos y relaciones que nos van a ayudar a ir haciendo ese tránsito de paradigma. Bien, ¿qué logramos entonces si transitamos este cambio de paradigma? Lo primero es que vas a ver cambios en las 4 áreas fundamentales del ser humano, que son las relaciones, y entonces en las relaciones tanto contigo mismo como las relaciones con tus seres más cercanos y las relaciones con el entorno. Vas a ver cambios en tu salud, vas a tener una mayor conciencia sobre tu cuerpo, sobre tu alimentación, sobre tus ciclos de sueño, sobre tu corporeidad y tu presencia en ti. Vas a ver cambios también en el propósito. Aquí esto también se llama como el sentido que tiene para ti estar vivo o estar viva, ¿sí? Entonces, cuando tú haces un cambio de paradigma, logras preguntarte o alinear tu propósito hacia un lugar que contribuya a tu vida y a la vida de los otros y a la vida de los territorios que acompañan. Y vas a ver cambios también en tu economía, porque al abrirte dentro de tus recursos internos, al tener eh, una, unos nuevos elementos y tener la curiosidad y la apertura, entonces vas a poder recurrir de formas más efectivas a nuevas fuentes de ingresos. Puedes fortalecer, este cambio de paradigma te lleva a fortalecer tus vínculos, al reconocerte interdependiente. También nos lleva a aprender a relacionarnos con lo que consideramos diferente de nosotros mismos. Nos ayuda a promover y participar en procesos de educación que estimulen este cambio de paradigma. Nos lleva a sorprendernos, porque como estamos desde aceptando la incertidumbre y el cambio como una forma permanente de relacionarnos, entonces la sorpresa es parte del cambio de paradigma. También nos lleva a agradecer y a generar una cultura de la gratitud en todos los estamentos, pero yo lo pongo acá cuando es el momento de cerrar ciclos, sobre todo, porque nosotros nos sentimos permanentemente, o podemos sentirnos permanentemente agradecidos en diferentes etapas de un proceso, pero cuando ya es momento de cerrar el ciclo, a veces es como, uy, no, pero no sé si estoy listo para irme, no sé si estoy listo o preparado, pero cuando estoy desde el cambio de paradigma, desde este paradigma de la colaboración, empiezo a agradecer el cierre de ciclos como un paso más dentro de un proceso de aprendizaje. Y empiezo a abrazar la incertidumbre y el cambio como parte de la vida. Entonces, yo ya recuperé mi poder, o sea, ya sé que este tránsito es a través de hablar de mis necesidades, de mis sentimientos, ir a mis recursos internos, disminuir las críticas, los juicios y aprender a dirigir mis acciones a la contribución de la vida. Entonces, ¿cómo comparto este poder? Y aquí hay algunas notas del libro de Muchas Voces, una sola canción, de Jerry y Ted, que son los líderes o directores de Sociocracy for All, que es la red que nos está hoy convocando a este encuentro en estas charlas sobre sociocracia. Entonces, el poder compartido que nos habla la sociocracia se refiere a varias cosas. Uno es reconocer que el poder en las organizaciones tiene tiempos y tiene ritmos, ¿sí? Y como estamos entendiendo dentro de nuestros recursos internos que la curiosidad y la apertura son indispensables y que necesitamos aceptar la incertidumbre y el cambio como el proceso de aprendizaje, entonces estos ritmos y estos tiempos en el poder
requieren de organizaciones que también tengan altas capacidades de resiliencia y adaptación. ¿Sí? Entonces, si yo ya lo vivo de manera interna, yo lo puedo llevar e inspirar en las organizaciones. También el poder compartido nos lleva a conectar con que la forma en que aportamos a las organizaciones es a través de nuestra voluntad, nuestra pasión, nuestros dones y nuestros talentos, y lo estamos haciendo para contribuir a la visión y a la misión de la organización. Entonces, el liderazgo lo cimentamos no solamente en que voy a estar por este tiempo en esta empresa y me van a pagar esto y entonces pues este es mi contrato, acá dice lo que yo tengo que hacer y entonces yo cumplo lo que yo tengo que hacer, recibo mi paga y ya, y pues desde el lugar, desde el rol y el rango que mi contrato dice en el que yo tengo que trabajar, hago lo que tengo que hacer y ya, sino que mi liderazgo yo lo cimiento en la misión, la visión, los propósitos, los valores tanto míos de la organización y del equipo, ¿sí? La organización como tal tiene unos valores al que nos invita a integrarnos, pero los equipos empiezan a generar unos valores propios también que contribuyen a esa visión y esa misión. Entonces el liderazgo debe estar dirigido es al cuidado de esa visión y esa misión. También la transparencia en los rangos y en los métodos para alegar los roles. Entonces, necesitamos permitirnos que reconocer que hay rangos naturales, que hay poderes naturales o rangos naturales, y que hay personas que por esos rangos naturales dentro de las organizaciones, pues podemos perpetuar nuestra participación en la organización. Entonces necesitamos encontrar los métodos para legar, transferir el poder para que la gente que tiene más poder lo pueda compartir, lo distribuya y eso sea de manera transparente. O sea, yo cómo puedo acceder a ese poder. Y el poder compartido también nos lleva a especializarnos en ciertas tareas, a reconocer que desde esa especialización contribuimos a todo el sistema, pero que necesitamos reconocer la interdependencia que tenemos en esa especialización autónoma de labores para que desde la interdependencia contribuyamos a todo el sistema completo. Y la sociocracia nos habla de unos principios que nos van a ayudar a sostener este cambio de paradigma. Entonces, uno es la equidad. Nos escuchamos entre todos, a nadie se le ignora, en cada uno habita un pedacito de la verdad. El liderazgo distribuido. En cada líder habita una parte de la verdad del sistema. Una parte, ¿sí? Y entonces se necesita la unión de todos los líderes para completar la fotografía o la imagen de la verdad de ese sistema. También reconocemos que nos beneficiamos mutuamente al pertenecer a la organización y para reconocer ese beneficio necesitamos identificar cuáles son las necesidades humanas compartidas que satisfacemos al hacer parte de la organización y aquí ganamos todos, hablando de las necesidades, hablando desde ese lenguaje. También reconocemos que la retroalimentación es necesaria porque allí podemos hacer los aprendizajes y las reflexiones sobre la forma como estamos relacionándonos, la forma como estamos realizando nuestras funciones, nuestros roles, y desde esa retroalimentación podemos ir mejorando los procesos. También uno de los principios es reconocer la importancia de los canales de comunicación para lograr que una de las necesidades, que es una de las más fuertes en las organizaciones, que es de pertenecer a ser parte y ser visto, cuando los canales de comunicación son transparentes y claros, aumenta la posibilidad de satisfacer esa necesidad. Entonces, la transparencia es indispensable en muchos ámbitos, pero sobre todo en los canales de comunicación. También reconocer que las tensiones, los conflictos, las dificultades están señalando una falta de claridad, más que una actitud
indeseable en cualquiera de las personas. Una falta de claridad en qué, en los roles o en los dominios o en las necesidades que no estamos logrando atender. Y, eh, y la eficacia como principio nos lleva a darnos cuenta la forma en que en términos de tiempo podemos estar impactando y logrando que lo que nos estamos proponiendo funcione. Y por último, entonces está esta pregunta: ¿qué necesito para tomar decisiones hacia el cambio de paradigma? Entonces, lo primero que necesito es intentarlo, ¿sí? Intentarlo, y desde intentarlo, preguntarme desde el ensayo y el error qué está funcionando y qué no. Lo segundo es reconocer y aumentar los recursos internos y externos con los que cuento. Recordemos a lo que nos referimos con recursos internos y externos. Lo siguiente es fomentar grupos o comunidades de aprendizaje, tanto virtuales o presentando nuestros recursos, procesando los aprendizajes, aumentando nuestros recursos e ir a través de esos grupos transformando nuestros sistemas de creencias, que realmente es a lo que le estamos apuntando para hacer un cambio de paradigma. También necesitamos cultivar eh, la compasión y la paciencia. Un cambio de paradigma requiere tiempo. Han sido más de 8.000 años o 10.000 años de generaciones y generaciones que han ido repitiendo, hemos ido repitiendo una forma, perpetuando una forma en que la cultura se relaciona. Entonces, para hacer este cambio, pues necesitamos ser compasivos con nosotros mismos, pacientes, cultivar esta eh, curiosidad y apertura, disfrutar y celebrar los pequeños y grandes logros que vamos teniendo en conjunto, bendecir y agradecer a la gente con las que contamos, a los equipos a los que hacemos parte, las experiencias que vivimos y honrar el camino transitado. Eso es todo por el momento de esta charla.